Tres. Bueno, nuevamente aquí. Espero que estén bien. Un saludo desde Cochabamba. Hoy día vamos a tocar una temática interesante aquí en Perspectivas con Emir, acompañado con Brian, que le vamos a dar después la palabra. Hoy día vamos a hablar del sistema de pensiones en Bolivia. Entonces, es algo complicado, Brian, el ver que las personas, digamos, trabajan muchos años, se les va descontando aunque ellos no quieran porque es la ley y demás. Y después cuando ya están cansados, cuando ya han trabajado toda su fuerza en vida, han dejado a su institución, su compromiso, algunos han sacrificado familias, no han podido cuidar bien a sus papás, mamás, ni a los hijos quizás la educación que ellos querían. Y todo eso trae problemas, ¿no? Y justamente eso es lo que queremos desglosar de a poco. Entonces, Brian, a ver, vamos a, como yo sé que estás enterado de todo esto, ¿qué opinas, pues, de, digamos, de la fecha o los años de jubilación y cómo te calcula, pues, el Estado, según las leyes, decretos, con cuántos años te jubila, perdón, que viene a ser como la esperanza de vida, ¿no? Bueno, a ver, un poco de eso empecemos. Ya, a ver, como dato tenemos de que el gobierno te calcula 110 años de esperanza de vida, que es tu proyección de aportes que deberías tener. No suena algo muy realista, digamos, no todos viven a 110 años, ¿no? Y ahí ya vemos, o sea, al menos a mi perspectiva muy personal, que hay una intención de que haya un diferencial que no está siendo cobrado, ¿no? Por la persona natural, claramente. Es complicado pensar, ¿no? Imagínate una persona, digamos, la ley dice 58 años a los trabajadores, hombres, y bueno, de las mujeres, según la ley, 2 años antes, en el caso de que tengan hijos, ¿no? Se les va descontando por cada número de hijos 2 años antes, ¿no? O sea, si tienen una familia, tienen, digamos, 3 hijos, entonces la mamá incluso podría restar y a los 52, o por el monto de en bolivianos aportados se puede jubilar. Ahora la idea sería, y bueno, en el momento de jubilarse, el porcentaje es un poco lo que preocupa, ¿no? Sería interesante jubilarse con, no sé, como hace un tiempo atrás con el 70%, que era para la mayoría. Pese a que hay una ley, digamos, de igualdad, no discriminación y demás, y vemos hay sectores privilegiados como la policía, los militares, y están todo el resto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué opinas, Brian, de eso? Mm, a ver, o sea, es complicado que te bajen tu nivel de vida tan rápido de un día al otro, ¿no? Bastante difícil porque es muy poca la gente que ahorra y toma previsiones para el futuro. Yo creo que la mayoría de las personas que son normales viven de acuerdo a un nivel de ingresos, ¿no? Ahora sí, te lo pueden bajar 10, 20%, habrá meses peores que otros, pero la proporción en este caso es demasiado baja, ¿no? Es demasiado baja. Acá igual me gustaría aclarar algo que para que se entienda mejor esto de la proyección a 110 años vida. A ver, lo que significa es de que las personas están aportando antes era AFPs, ahora aportan a la gestora cada mes, ¿no ve? Un porcentaje de su sueldo, y el gobierno o la gestora calcula, divide todos esos aportes entre los 110 años. Entonces es como que todo lo que has aportado no lo van a dividir entre 90, entre 85 o lo que tú vivas, sino que lo van a dividir entre 110 años, y si mueres antes, o bueno, ese dinero ¿dónde va? ¿No? Igual eso sería la pregunta. En general debería ir, o sea, lo lógico es tu plata, tu aporte, tu sacrificio que te han descontado, entonces, con algunas promesas que también vamos a hablar más tardecito en este mismo episodio. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? O sea, aportan y de ese aporte, digamos, esa parte se supone que hablan de que va a ser para la salud, para la vejez, que vas a poder descontar. Pero si vamos, digamos, a los cálculos fríos, por ejemplo, mira, imagínate que un trabajador está 35 años trabajando, que tiene un salario, digamos, de 5.000 bolivianos por mes. O sea, él ha logrado, digamos, en sus ingresos cerca de 2.100.000 bolivianos. Generalmente ahí nos dice el jubileo y demás que hay salarios en Bolivia
digamos, desde 1.190 bolivianos hasta 4.244. Entonces, no son fuentes tan lejanas, están nomás cercanas a la fecha. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es ese porcentaje, porque obviamente de toda esa plata de los 2.100.000 bolivianos que ha logrado aportar en 35 años con un salario de 5.000 bolivianos mensual, un porcentaje ha ido depositando mensual que le ha sido retenido. Entonces se supone que de ese dinero le tienen que pagar para cuando él decida jubilarse. Ahora el problema es que, como decías, si la persona se ha jubilado por decir a los 56 o 58, como dice la ley en los varones hombres, entonces imagínate que él vive, digamos, 10 años más hasta los 68. Entonces solo 10 años va a cubrir los 35 años que ha trabajado. Entonces se supone que el dinero que sobra, yo pienso que correctamente debería ir, pues, no sé, a los nietos, a los hijos, etcétera. Pero la mayoría de las veces, como tú sabes, se queda eso, bueno, en el Estado, ¿no? O sea, supongo que la gestora la administra porque, que yo sepa, quizá en algunas instituciones te paga, digamos, algún monto por defunción y otras, ¿no? Que te ayuda, digamos, pero no es el monto total. Yo pienso que siempre hay excedentes. Peor, como se sabe, si es a 110 años, peor, pues, ¿no? Todos esos aportes, imagínate que este operario, trabajador, ha fallecido a los 68 años, entonces imagínate para 110 cuánta plata más tenía que recibir. Entonces eso por un lado, ¿no? Y ahora yo me pongo a pensar, y ahí viene la consulta, Brian, mira, decimos ahí con datos del jubileo que está entre 1.190 bolivianos y 4.244 bolivianos la jubilación. No es un margen que han calculado y lo han publicado. Entonces, ahorita por decirte, el salario mínimo nacional está en 2.500 bolivianos. Entonces la pregunta es, ya ponte que, digamos, ha tenido un excelente salario y, no sé, 20.000 bolivianos mensual, 4 veces de lo que decíamos. Y ahora va a tener, como decías, de repente, va a tener que bajar su salario seguramente cercano a 4.244. Entonces, esa es la pregunta grave, ¿no? Teniendo 20.000 bolivianos de salario y ahora 4.244, ¿qué tendría que hacerse en su cambio de vida, no? Porque sería como un trauma, supongo. Claro, claro. Esas preguntas me las hacía antes, igual. O sea, como él llegó a trabajar 6 años en la San Simón y entró a planta, como tú sabes. A mí no me cuadraba realmente que yo tenga que aportar todo esto, o sea, tengo que aportar una fracción del sueldo y sabiendo que luego, no importa cuánto ganes, te iban a jubilar con un tope de 3.500, máximo 4.000 bolivianos. O sea, con riesgo de equivocarme, pero estoy seguro que eso no va a pasar de 4.000 bolivianos. Entonces, no tiene sentido. En su momento, yo empecé a invertir, ¿no? en commodities, en oro, en divisas, en acciones, y aprendí a hacer trading mientras trabajaba en la San Simón. Entonces, lo primero, de las primeras variables que tú entiendes cuando haces Forex de divisas, digamos, euro contra dólar, por ejemplo, es la inflación. Cuando entiendes la inflación, por ejemplo, no operas y no haces transacciones durante la publicación del dato, porque es un dato tremendo, es un dato que mueve el dinero y el mercado de divisas. Entonces, la inflación ahí nos enseña de que hay una devaluación del dinero continua y el poder adquisitivo, o sea, el poder de compra, lo que yo puedo comprar con mi sueldito, es variable. Entonces, mi sueldo no es variable. O sea, normalmente te pagan el mismo sueldo todo el tiempo y te dan un incremento del 2-3% al año. Y la inflación es mucho más que eso. O sea, la inflación te mueve 4, 5, 6% al año y cada vez puedes comprar menos con tu sueldo. Entonces, no me cuadraba esa situación de que yo entendía que a largo plazo solo me estaba empobreciendo y pucha, he tomado la decisión de renunciar y levantar un proyecto y levantar empresas propias, ¿no? Porque me preocupaba mi prevención a largo plazo. Yo ahorita tengo 28 años, he renunciado, ya este es el segundo año. Entonces me preocupaba qué iba a pasar cuando yo tenga 40, cuando yo tenga 50, ¿no? ¿Y por qué estoy tan seguro de que no he tomado o sea, no me arrepiento de tomar esta decisión?
porque veo qué está pasando con los aportes de las personas. O sea, ¿qué pasa si los aportes que tienen todas las personas les devuelven instantáneamente? ¿No sería mejor? O sea, ¿no sería más rentable que en vez de jubilarte simplemente no te den un peso, no te están manteniendo, te están devolviendo tu dinero, lo que ellos te lo han tomado sin preguntar a nadie? ¿O a alguien le han preguntado si puedo o no aportar? No, en realidad es obligatorio, ¿no? Entonces, ahí viene, sí, varias cosas, ¿no? En general, por decir, últimamente ya no se pedía incremento salarial, se pedía reposición, ¿no? Obviamente porque el poder adquisitivo la pérdida era muy grande, entonces se trataba de que ese porcentaje por lo menos se equilibre y no era aumento salarial, sino era reposición del valor adquisitivo. Entonces, obviamente, para un poco frenar la inflación. En este caso que comentas, cuando la gente, digamos, ahora por eso la mayoría de las personas no quiere jubilarse, ¿no? A no ser que lo obliguen. ¿Por qué? Porque precisamente, como has dicho, instantáneamente de percibir un buen salario, que te quedes, no sé, con el 25-30% de eso que habitualmente ahora es la jubilación, entonces realmente perjudica, ¿no? En los planes. Y ahí vienen preguntas, ¿no? ¿Será que cuando tú tienes 58, 60 años, 68 años estás por jubilar, será que ya no tienes obligaciones? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó si, digamos, decidiste trabajar y por X o Z razón tienes guaguas todavía adolescentes, por decir? De un salto, los adolescentes no van a bajar, no van a disminuir del 100% de ingreso al 25% de ingreso los gastos habituales. Entonces, seguramente va a faltar para pagar las pensiones, para pagar, qué sé yo, quizá la alimentación misma, ¿no? Y no olvidarse que en este caso todo ese aporte que se dice tampoco te lo puedes retirar, ¿no? Y en estas etapas, digamos, de inflación, mucho más complicado porque la pérdida es muy grande. A mí, te comento esto más, quizá con el mismo tema, cuando había las épocas de la UDP, que quizás todavía no conocías, me hicieron incluso una pregunta, ¿no? Si la tasa mensual más o menos era del 18 al 20% mensual, ¿cuánto debería ser pues, esa tasa anual? Haces el cálculo y realmente es impresionante porque puede llegar fácilmente a 400% en un año. Entonces realmente es complicado. No estoy diciendo que nos va a pasar eso, no espero que nos pase eso. Pero así como vamos, hace rato también comentamos, creemos que hay muchas distracciones, ¿no? En vez de hablar, digamos, de lo realmente importante, o sea, que el tomate, que el arroz, que la gasolina, las filas, y bueno, parecería que es como una cortina de humo que viaja, digamos, el presidente a Rusia, y bueno, entonces esa cortina de humo no va a solucionar el problema, ¿no? El problema es grande y debería preocuparse en realidad, bueno, los que están a cargo, ¿no? Que en este caso serían las autoridades de turno, ¿no? Porque un lado, digamos, es el gobierno y otro lado es el Estado. Entonces hay que entender bien que el gobierno es, bueno, de turno, si vale el término, pero el Estado se queda durante mucho tiempo, ¿no? O sea, permanece. Y se ve ahí como las mayores quejas, aparte de las colas y demás, parecería que también es una asfixia a los empresarios por los impuestos y otros temas, ¿no? En este caso queremos nosotros un poco ver esto de los sistemas de pensiones en Bolivia y hay varios factores que traen preocupación, ¿no? Uno es, por ejemplo, el plazo o el tiempo de jubilación, ¿no? Y cómo te calculan la esperanza de vida, justo lo que comentamos. ¿Cómo hacen las personas o las familias que tienen ese cambio violento en el nivel de ingreso? Hace un tiempo atrás, Brian, yo te comento dos cositas y te voy a ceder la palabra. Uno era, la mayoría de las personas se jubilaba con el 70%, que parecía interesante, ¿no? Del dinero. Imagínate, decíamos 5.000 bolivianos, entonces se jubilaban con 3.500. Entonces no había un salto, ¿no? Tan grande. Ahora de 5.000, si le sacas el 25%, su cuarta parte, entonces ya estamos hablando de 1.250, ¿no? O sea, realmente eso le tienes que quitar. Entonces va a ser un cambio total, ¿no? O sea, ni siquiera vas a llegar al mínimo. De 5.000 el mínimo es 2.500, vas a vivir con la mitad del mínimo, entonces realmente es complicado. No sé si con esa cantidad de dinero la gente va a poder subsistir, entonces es un problema, ¿no? Claro, lo otro más grave es que es tu mismo dinero, ¿no? Que no te lo dan y parecería que incluso lo han dispuesto, ¿no? Entonces, ¿qué opinas vos pues de eso, no? De tres puntos ahí claves, ¿no? Uno es la edad, otro es ese porcentaje que más o menos asciende al 25-30%. A ver, hay esos dos que son críticos, lo dejaremos.
Ya, de ahí está el tercero, que es lo que acaba de pasar el 31 de mayo. ¿No? Wow, a ver, comentanos. Que es que ahí eleva el riesgo totalmente. Ya, con la calificación quizás del país. No, o sea, el riesgo del plan de pensiones del 31 de mayo, porque ahí se destinan los fondos a otras cosas, ¿no? Ya. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Contamos la novela? A ver, adelante. Ya, vamos a contar la novela, ¿ya? A ver, muchos se han enterado de que el gobierno pone los bonos en dólares para poder recolectar, ¿no?, divisas y poder mejorar nuestras reservas internacionales y que tengamos liquidez de dólares y podamos ser más felices con nuestros dólares. Cosa que no ha funcionado muy bien porque en la primera tanda, desde que se publican los bonos, se compra solo 9 millones de dólares en bonos de manera orgánica. Luego vemos que en los tiempos sale la noticia de que un comprador desconocido, un héroe sin capa, compra 250 millones de dólares en bonos del Estado. Y luego nos enteramos que nuestro héroe sin capa era la gestora pública. Entonces lo que está haciendo nuestro hermosísimo Estado es que está haciendo una recompra de bonos. En mi experiencia como trader, la única vez que he visto que esto sucede ha sido en Estados Unidos cuando la Reserva Federal ha recomprado bonos del Estado. Estamos haciendo una política bastante similar a los imperialistas. Ahora, ¿dónde viene el problema, digamos? Que nosotros, bueno, yo no. O sea, las personas que aportan y que tengo y los quiero mucho, digamos, y me preocupo por ustedes porque mi mamá aporta más de 15 años, tú igual aportas mucho tiempo. Y esto es lo que más me duele a mí, que siento que es lo que podría suceder, que es que la gestora ha decidido prestarle dinero a alguien y le ha prestado al Banco Central de Bolivia. El detalle es de que ese Banco Central de Bolivia tiene una calificación crediticia triple C. La capacidad triple C, solo para dar un poquito de perspectiva, Ucrania tiene capacidad crediticia triple C. Entonces, calidad crediticia. Entonces, es un país que está calificado como alguien que tal vez no te devuelva lo que le debes. Así es. Y la gestora decidió prestarle el dinero de los contribuyentes a ese lugar que tiene una calificación triple C, según SIP, que es una institución que hace este tipo de análisis. Entonces, a mí me da la preocupación, ¿será que van a poder devolver? Ahora, en el peor de los casos, digamos que no se pueda, no estamos diciendo que sea hipótesis, pero es bastante sencillo cómo se soluciona. Le has prestado dinero al que emite la emisión monetaria de bolivianos. Entonces, yo creo que los jubilados siempre van a poder recibir su jubilación de una u otra manera. Pero si para eso tiene que haber una emisión monetaria, o sea, tienen que imprimir billete en síntesis, puede que la jubilación ya no valga lo de antes y que los precios se disparen de una manera de que incluso esa jubilación no alcance menos de lo que ya es ahora. O sea, de lo que ya es ahora, que te han catalogado y te han dividido tus pagos a 110 años. Te han fajado tu dinero, tu sueldo de 20,000 a 3,500 bolivianos de un día al otro. Y ahora puede que sea necesario, o sea, puede que tenga que haber una emisión, o sea, le han prestado tus aportes a un lugar, a una institución que está catalogada con triple C de riesgo. O sea, es un país de riesgo, digamos, con una capacidad crediticia baja. Le han prestado a ellos los dineros que, o sea, puede tranquilamente incurrir en impago, ¿no? O sea, lo grave, así para que se entienda, Brian, es, pese a todo lo que has explicado, lo grave es que creo que se le han acabado la plata. Y supongo que van a jugar a que lo que aportan los jóvenes con sus descuentos, los que trabajan, van a, supongo que, cruzar los dedos para que puedan pagar a los jubilados. Y los jubilados van a ir a comprar sus necesidades y no les va a alcanzar. Entonces realmente la problemática es muy complicada. Y parecería, como alguien dice, ya no pongan soluciones, déjenlo nomás así porque lo siguen
lo siguen arruinando, ¿no? O sea, ya están en el pantano, ¿qué hay que hacer? No moverse mucho, porque si no te vas hundiendo más y no hay quien te saque. ¿Por qué? Porque como tú has explicado del triple C, en riesgo, o sea, riesgo muy grande, como un país en guerra está Bolivia, catalogada internacionalmente. Entonces, en esa idea seguramente ya no tiene más para prestarse de afuera. Entonces, lo que está haciendo es se lo está gastando lo de adentro. Entonces, realmente ahí viene la preocupación y les pasamos a ustedes ese dato de que es algo que hay que preocuparse. Y bueno, hay, digamos, vemos nosotros algunos sectores que realmente son activos, ¿no? Digamos como los médicos, ¿no? Yo realzo ese valor que tienen, valor civil, de estar en las calles, ¿no? Aunque les digan que no trabajan, aunque les amenacen con descuentos, con lo que sea. Y ahora lo último creo que va a ser la gotita que va a rebalsar el vaso, Brian. Los militares van a hacer control de agio, dice, ¿sabías? ¿Qué es eso? O sea, el agio es cuando, digamos, una cosa cuesta 10 pesos y te venden en 30, en 40 o en el precio que les conviene. Entonces, supuestamente los militares van a salir a controlar que no suban el precio. Y eso se denomina agio. Entonces, ya estamos entrando en un escenario, yo creo que de pánico, de terror. Entonces, y algo que te quería comentar, pues, y creo que no sabes, es... Hace un tiempo atrás, todas las personas que trabajan como ahora, obviamente, hacían sus aportes y también te hacían un descuento, ¿no? Ese descuento era el FOMBI. El FOMBI era un fondo de vivienda. ¿Qué crees que pasó con el fondo de vivienda? No hubo la vivienda, pues nunca, ¿no? Entonces, el dinero, bueno, se lo usaron seguro en otros fines que no eran lo que les descontaban a los trabajadores, ¿no? Entonces, esperemos... No sé si ya nos va a tomar como sorpresa, pero ya lo han hecho. Entonces realmente es complicado para todos los que aportan, ¿no? Y por otro lado hay que entender que a los que realmente han trabajado, se han esforzado, etcétera, han pagado, se les ha retenido parte, sus aportes, van a pagar un aporte solidario, depende de la cantidad que han ganado. Para los que nunca han trabajado, que también no me parece nada correcto. ¿Qué opinas tú? Wow, o sea, me agarras en curva, digamos. De hecho, no me parece honesto nada del sistema de pensiones, pero alguien tiene que pagar la deuda del otro, ¿no? Entonces parece que esto es un esquema piramidal netamente. O sea, una estafa. Ajá, parece que somos una estafa Ponzi. Bien complicado el escenario, ¿no? Bueno, entonces les dejamos esta pequeña preocupación, Brian, para que la gente vaya tomando, ¿no? ¿Los vamos a dejar así preocupados o damos soluciones? ¿Qué soluciones? A ver, ya empezar con una, después, a ver, les comentamos algo que pueden hacer, pues, ¿no? Ajá. Adelante. Ya, entonces, a ver, el problema, ¿cuál es? Que vemos que, o sea, no, ya estamos sintiendo y vemos en la calle que se está devaluando la moneda local, ¿no ve? Así es. Entonces, no es muy inteligente seguir ganando en moneda local. Ya, pero, ¿No ven? Pero la mayoría de los que están empleados están con problemas directos, ¿no? Porque su salario no va a ser en dólares. No va a ser en dólares. Claro, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que empezar a buscar y armarnos? O sea, para esto que se viene, tal vez, es encontrar la manera de poder generar ingresos en dólares. Así es como se ha armado, por ejemplo, Argentina. Es de los países que mayores proyectos en desarrollo de software, diseños gráficos, criptomonedas, y o sea, su fuerza de trabajo se ha adaptado a poder brindar servicios afuera y ya no en su país local. Uh-huh. Entonces, esto que estamos haciendo y la producción de contenido te abre las puertas a poder ya empezar luego a batallar a un mercado global y ya no a un mercado local. Entonces, creo que esa es la respuesta, digamos, que hemos tenido con la empresa, ¿no? Ante todo esto que está sucediendo, que es anicharnos más a poder brindar servicios a nivel global. Por eso ahora estamos haciendo un poco más de desarrollo de software, realidad aumentada, diseño gráfico, porque son servicios que vamos a poder vender afuera. Sí, ¿no? Eso, quizás un poco tropezar ahora con el problema de los dólares, ¿no? Que te restringen, que no puedes usar. En son de chiste decíamos hace tiempo, ¿no? Si quisiera comprarme un iPhone 15, el último, ¿qué tendría que hacer?
no sé, de a $200 que me den en 5 pagos, de a 5 quincenas, y bueno, si Dios quiere y el banco me deja, entonces podré comprarme el iPhone, ¿no? O sea, para mí me parece un cambio muy radical y una crisis fuerte que se viene. Una buena opción es sí hacer algún servicio que te pague en dólares, y habría que ver si puede llegar hasta aquí, o quizá todo virtual, ¿no? Puede ser también un escenario. Porque creo que por lo menos, digamos, la parte del recurso humano creo que es lo más capacitado y está en la posibilidad de hacer eso. Y bueno, esperemos que estas condiciones mejoren. La mayoría de la gente que, bueno, tiene su trabajo y sus sueldos en bolivianos, seguramente ya, como algún video que vi hoy, por ejemplo, ya la gente está llorando porque va al mercado y realmente no alcanza porque un día sube una cosa, el otro día sube otra, etcétera, y que los policías o los militares vayan a controlar los precios, bueno, yo creo que ya es más complicado de lo que uno espera. Yo quería hacerte la última pregunta que ahí comentábamos, si era grave, ¿no? Estos bonos solamente lo han extendido a 3 años, con una tasa del 12.8%, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en 3 años llega la solución, Brian? Síganos para ver la respuesta. Sí, pero para que les adelante, porque no hay que dejarlo, los dejamos nomás en la preocupación. En 3 años lo que tiene que pasar es que se retorna todo el dinero, o sea, el Banco Central tendría que devolver toda esa plata, $250 millones a la gestora con un interés del 12.8%. Si ahora ha tenido que prestarse, esperemos que ocurra algo grandioso para que en 3 años pueda pagarle, ¿no? Sí, eso es lo complicado, y para el que tiene el cotidiano vivir, al que trabaja y se le paga en bolivianos, realmente nuestro escenario es bastante complicado, ¿no? No es para que se asusten, pero simplemente ustedes vayan a corroborar lo que un poco les comentamos. Resulta bien complicado que de repente, de la noche a la mañana, te bajen al 25% tus ingresos, porque las familias no van a poder soportar eso. O sea, literalmente tendrías que estar solo, yo creo, para que te alcance ese ingreso. Y bueno, los pequeños en este caso ya tendrían que ser seguramente profesionales, y de esa manera hay un apoyo, ¿no?, para poder subsistir. Otra, que yo veo otra solución, la de siempre, la que no es la mejor, quizá seguir buscando otra materia prima, pues que nos saque, como siempre, ¿no?, vendiendo materias primas, que no es lo ideal, que nos saque de estos problemas tan grandes. Y en 3 años no va a haber solución, sino, como te decía hace rato, el pantano se va a volver mucho más complicado, y parecería que hay una historia interesante de éxito que es de Noruega, por ejemplo, que ellos, el excedente de dinero que tenían, lo que han invertido en el S&P 500, que sí, obviamente no han hecho aquí. Entonces, quizás eso hubiera sido lo más interesante, ¿no? La plata de la gestora, poner al S&P 500, y de ahí recién confiar, pues, en empresas multinacionales, ¿no? O sea, confiar, no sé, en Mac, confiar en algunas empresas, Microsoft, no sé, en TikTok, en las redes, podría ser en Amazon, en algunas empresas así gigantes que no ven este problema, ¿no? Este problema de aquí de crisis, ¿no? Entonces, ese creo que hubiera sido una solución, y usted seguramente puede ver, obviamente por internet, con Google, ver esa historia de Noruega, ¿no?, que realmente todo el excedente que tenían en épocas de bonanza del petróleo y otros ingresos, lo pusieron en esos indicadores, y realmente se volvió una potencia para que no haya pobreza en su población. Bueno, vamos a estar... Ahí tal vez solo hacerles notar una tip de geek de trader, o sea, de un trader que no puedo dejar pasar. Todas las empresas que han mencionado están dentro del S&P 500. O sea, el S&P 500 está, Microsoft está dentro, Google está dentro, Facebook está dentro, Amazon está dentro. Entonces, es un fondo bastante integral. Porque, o sea, de una manera indirecta, pero Noruega ha invertido en estas empresas, ¿no? En estas empresas que son bastante grandes, pero que ha conglomerado 500 empresas, que lo que único que hace es reducir el riesgo. Porque exacto, es menos riesgoso eso que invertir directamente en Tesla, digamos, ¿no? Ahora, otros, o sea, incluso los escaños con el censo, con todo, realmente va a afectar, ¿no?, la distribución.
porque precisamente, mira, yo recuerdo que quizás es otra temática, estamos hablando del sistema de pensiones, pero digamos hay un censo, ¿no? Y creo que todos están esperando los resultados, porque el censo nos va a dar también algunos parámetros, ¿no, Brian? De cuando, digamos, preguntan si tienes tele, cómo es el piso, si tienes baños, si hay revoque en tu pared, etcétera. Siempre te van preguntando y salen algunos indicadores importantes económicos y sociales en los cuales te puede decir cómo más o menos la gente va viviendo de acuerdo a cada zona. Quizá por ahí, digamos, eso, ya teniendo los resultados, aparte de los escaños que importa, ya podría, digamos, ver un poco como un diagnóstico como estamos actualmente, ¿no? Al menos eso yo pienso, que creo que el censo nos podría dar también otra información. Esto otro, seguramente, no sé si tú sabes, hay reuniones, ¿no?, tratativas con el gobierno, con los ministerios y algunas instituciones como el Colegio Médico y otros, en los cuales se están viendo, ¿no?, que por qué hacen el cálculo de los 110 años que comentabas, porque eso no se piensa en un dato un poco más real, quizá incluso pensar en, no sé, en 85 años y por ahí tratar de buscar un número que sea un poco más adecuado a la realidad, ¿no? Entonces, se han hecho algunas reuniones, pero creo que todavía los acuerdos finales no se ha llegado. De todas maneras, hemos visto que algunos decretos que querían hacer aprobar, digamos, en la parte legislativa se han trancado y, bueno, no ha terminado, digamos, ¿no? ¿Qué opinas, Bray? O sea, mira, imagínate que esos 110 años bajaría a 85, es un 29.4% más que sería por año. Es casi un 30% más que se les pagarían por año. Claro, porque la idea exacta de eso es su misma plata se lo estás devolviendo, ¿no? Entre comillas es así, ¿no? Todo el esfuerzo del trabajador cuando era, entre comillas, joven o digamos podía trabajar, tenía la fuerza laboral. Entonces se supone que cuando sea jubilado, su mismo aporte se lo estás devolviendo, ¿no ves? Se supone que es así. Entonces, claro, si le acortas la esperanza de vida, tendría que subir su percepción mensual, como tú dices, efectivamente. Y quizá, bueno, no sé, de 4.244 que dice el jubileo máximo, si subes, digamos, un 30%, llegará casi a 6.000 bolivianos, que ya obviamente es un poco mejor. Claro. No sé si será el adecuado, pero es un poco mejor, ¿no? Ajá. Entonces sí podría ser eso una solución, ¿no? Pero se han llegado a algunas negociaciones, pero no se ha concretado. Mientras no se concrete, sigue en propuesta y se sigue ejecutando de esa manera. Puta, y hasta mientras sigan hablando del tomate, sigan hablando de los magistrados, sigan hablando del resto de cosas que no les dan de comer, digamos, ¿no? Así es. Entonces seguramente vamos a estar pronto con ustedes pues para comentarles algunas otras temáticas que se ven en Cochabamba, en Bolivia y les afectan a todos los de a pie y los que, bueno, no son tan de a pie, pero bueno, vamos a estar comentándoles. Ha sido un gustazo, Brian, estar aquí y bueno, al aire con todos ustedes.